Diga mis hermanos en esta noche. ¿Qué tal si vamos de una vez a la palabra? Los invito a que vamos a la carta a los Hebreos. Capítulo 5, versículo 11. Amén. Voy a leer a favor de ustedes la versión que tengo en la nueva traducción viviente y leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Me dicen si amén o misericordia. Por allí todavía sí, ya. Ya la amén. Que como normalmente usamos la nuestra, ¿cierto? La encontramos más fácil, pero otra no nos asociamos mucho con eso. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar sobre todo, porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén. Damos gracias, Señor, inicialmente por tu palabra. Gracias porque ella cada día nos muestras que es como ese espejo donde podemos mirar nuestra verdadera condición y donde nos llevas a ver cada detalle, cada cosa que todavía tenemos que ir eh, trabajando, Señor, en tus manos, dejar que tú obres, Señor, en nuestras vidas y transformes. Te damos gracias porque si no fuera por tu Santo Espíritu, qué difícil sería comprender esta palabra y qué difícil sería nosotros poder mirarnos en ella, a través de ella y poder aceptar y ser reargüidos de realmente cómo estamos, Señor. Por eso te pedimos que seas guiando este tiempo conforme a tu voluntad, guiándonos en todo, Señor, a todos, mi vida, Señor, como instrumento que quieres usar para compartir tu palabra. Y mis hermanos, como aquellos que van a recibir, Señor, en esta noche tu palabra que pueda ser puesta en práctica. Sigue obrando a través de tu Santo Espíritu en cada corazón, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, realmente la palabra se llama paladar infantilizado. Cuando yo encontré este término, lo encontré en un comentario en un periódico que se llama El Heraldo y era acerca de una nutricionista hablando de el paladar infantilizado. Y encontraba este comentario y dice, eh, de primero macarrones, de segundo pizza y de postre helado. Ese es el menú que proponen los niños si les dejas elegir qué comer. Hidratos, carbonos y azúcares. Podría decirse que algo bastante similar a lo que, a lo que de bebés encontraban en la leche materna, energía y sabores dulces. Así que si esos niños no son muy mayores, podría resultar lógico que ellos estén pidiendo esto, ¿cierto? Lo que sorprende es que esto está ocurriendo cada vez más dentro de los adultos. Eso lo hablaba una nutricionista. Y cuando yo lo leía, el Señor me asociaba
a esa palabra. Y ya, ahora entiendo. La leche materna da azúcar, ¿es cierto? ¿Cierto? Dice que da esa energía y sabores dulces. Eso es lo que muchas veces estamos buscando cuando estamos queriendo probar dulcecitos. Y entonces a lo que se refería es que ya la gente no se quiere alimentar de la manera convencional como estaba acostumbrada a alimentarse, como nuestros padres nos enseñaron, porque tenemos un paladar infantilizado. Estaba llevando que la gran mayoría de la población tiene un paladar infantilizado y no se alimenta de la manera adecuada. Y hablaba más adelante este comentario que antes los papás llevaban a que los hijos, eso era la comida y eso se les servía. Y finalmente o les terminaba gustando o no les gustaba para nada, ¿cierto? Pero que ese era el menú, el único menú que había y usted vería si se lo comía, ¿cierto? Pero dice el comentario que en la actualidad pues ha cambiado mucho porque se ha tratado de ¿qué? De llevarle los gustos, es que el niño no come, entonces miremos a ver cómo hacemos para que coma y así sucesivamente. Yo tengo que confesar algo, yo me miraba en la casa y yo, ¿será que yo tengo el paladar infantilizado? Y veía que yo soy la que más tiene tendencia a comer dulce. Y un día les llevaba un pan con chocolate a mis hijos y ellos como que dijeron como eso qué. Y son como, como lo que hay en la casa, ¿cierto? En cambio yo tiendo a ser como más antojada. Yo decía, ay Señor, tengo como esa tendencia a ser demasiado antojada, a querer muchas cosas que me parecen ricas, pero realmente tengo que ir más allá. Pero el Señor ha ido puliendo mucho esto en mi vida. Y yo creo que a través de la pandemia, cuando sufrimos todo este proceso de, de no tener, o sea, que llegaba el mercado a nuestras casas y teníamos que darle la utilidad adecuada, ¿cierto? Porque eso era la manera en como el Señor nos estaba bendiciendo. Entonces he aprendido a darle buen manejo y como les compartía en estos días, estoy aprendiendo y cada vez que, las veces que me ha tocado la canasta familiar, digo, no, yo tengo que darle un buen manejo, tengo que aprender a cocinar eso, voy a ver cómo se da la manera en que esto se pueda comer de esta manera, ¿cierto? Porque hay algo muy importante, hay proteínas, hay nutrientes, hay cosas que realmente son mucho más edificantes que lo que muchas veces nosotros en nuestro paladar infantilizado terminamos haciendo comiendo, ¿cierto? Bueno, cuando el Señor me llevaba a asociarlo con esto, me llevaba a pensar cómo muchas veces nosotros tendemos a escoger también dentro de la palabra de Dios qué me sirve y qué no me sirve, qué me sabe dulce, qué me conviene, qué me lo puedo saborear así que yo diga, no me molesta, ¿cierto? Y entonces es así donde en la actualidad, y creo que eso aumentó mucho más luego de la pandemia, que veíamos un gran menú de opciones para escoger qué predicador me gusta, qué palabra es la que yo necesito, que considero que necesito, ¿cierto? Y entonces empezábamos a escoger, ay, ese que me habla como para mi necesidad, y ese, ay, sí, para que me hable, qué pecadito de yo, ¿cierto? Empezábamos como muchas veces en ese sentimiento de victimizarnos a veces en esa instancia. Entonces buscábamos mejor no lo que realmente nos convenía, sino lo que considerábamos que nos ayudaba, ¿cierto? Porque elegimos de esa manera. Y así que poco a poco vamos escogiendo a nuestra conveniencia. Es por eso que ya las iglesias menguaron mucho después, mermaron mucho la asistencia a las iglesias luego de la pandemia. Porque muchos se encontraron allí una diversidad de opciones de menú que dijeron, aquí me puedo seguir congregando y puedo escoger lo que me vayan a decir y puedo alimentarme de la manera en como yo quiero alimentarme. Estos días escuchaba a una persona que me parecía triste, no la escuchaba a ella. Le decía a mi mamá,
desde que me dejé de congregar he visto las bendiciones, porque el Señor me está dando esto y esto y esto. Pero ella consideraba que esas eran las bendiciones porque estaba recibiendo, ¿cierto? Provisión, pero eso no es ni testimonio ni es algo que sea bendición. Estamos equivocados muchas veces en lo que hemos considerado que son bendiciones. Bendiciones es poder tener cada día la certeza que somos hijos de Dios y que vamos a ir a una eternidad con Él y que tenemos esperanza solamente en Él. Amén. Porque eso va a pasar. Esto pasará, este presente pasará. Pero ¿qué hay de nuestra eternidad? ¿Qué hay de nuestra alma? ¿Qué pasa con ella? Y entonces mirándolo desde ese contexto, vemos que esa carta a los hebreos precisamente era para personas que estaban sufriendo, que estaban pasando momentos difíciles y que no la estaban llevando bien, ¿cierto? Eran judíos que eran nuevos creyentes. Estoy haciendo un recorderis porque en alguna ocasión les hablé de esto. Y entonces ellos estaban mirando si tomar la opción de seguir el cristianismo o seguir en el judaísmo. Si seguían en el judaísmo, les iba a seguir yendo bien porque ellos tenían convenios con los romanos y entonces ellos estaban estables. Pero si ellos se optaban por ir al cristianismo, por aceptar el cristianismo, ellos estaban enfrentándose a la idea de ser torturados, de ser llevados a la cárcel, de ser echados de los templos judíos. Entonces ellos sentían que, ¿será que vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Cristo, tomar esos riesgos a pesar de que lo que se viene no es prometedor, de lo que nos dicen que va a pasar con nosotros, que puede pasar, no es prometedor? Ellos estaban en esa inquietud. No se dice quién es el autor, no hay claridad de quién es el autor a los hebreos. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Pedro. Pero lo que sí hay claro es que esta persona que les escribe trayendo a memoria cosas que ellos conocían acerca del Antiguo Testamento, de las leyes, de los libros de Números, de Éxodo y de Levítico. Trae a colación varias de estos textos bíblicos para hablarles de quiénes son ahora en Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús ahora para ellos, qué es Cristo Jesús para sus vidas. Pero lo que me parece muy importante o llamativo dentro de todo eso, mirando todo ese contexto, es que Él les habla en medio de esa carta, de pronto como que hace un alto y dice: quisiera hablarles más, pero ustedes en este momento no están espiritualmente maduros. Ya deberían estarlo. Y uno dice: ay, no, para ese momento quisiera escuchar algo diferente, ¿cierto? Como que dígame más bien que no me va a pasar nada y que todo esto va a ser color de rosas, que el camino va a ser derechito y que todo me va a ir muy bien. Pero resulta que Él que les escribe, les exhorta. Y uno no quiere recibir exhortación muchas veces en medio de esa crisis, pero Él les exhorta de esta manera. Y así, mirándolo desde este punto, también miraba que para ellos tenían muy buen conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Por eso el que les escribe les habla de temas que están en el Antiguo Testamento y está hablándoles ahora quién es Cristo Jesús ahora en este nuevo pacto. Y entonces no son desconocedores, son personas que tienen conocimiento. Y lo que me hace entender es que el mucho conocimiento no me da garantía de ser una persona madura espiritualmente. Así como hace 8 días les compartía que a la iglesia de los Corintios también Pablo les dijo: ustedes son inmaduros, ¿cierto? Son inmaduros porque les tengo que hablar como inmaduros. Pero ¿qué era en ellos lo que pasaba? Tenían muchos dones, tenían talentos, tenían dones,
eran usados por el Espíritu Santo, pero eso no era la garantía para ellos estar maduros espiritualmente. Y en esta ocasión les está diciendo, tienen mucho conocimiento, pero no les da la garantía de estar maduros espiritualmente. Entonces, mirándolo desde ese contexto, me hacía la pregunta, ¿cómo saber si no hay madurez? Es la pregunta que me hice después de esos dos puntos de vista, porque uno da por sentado, ellos son judíos, tienen conocimiento, se rigen a la ley, van como bien encaminaditos, pero él les dice, ustedes son inmaduros. Ya debían de haber estado enseñando, pero no lo hacen, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo que les dice? En unas versiones dice que les entra por un oído y les sale por el otro. Dice en el versículo 11. En la Reina Valera dice son tardos para oír. Y en esta versión dice, tal parece que no escuchan. Y la clave está en qué? En escuchar, en saber oír y llevarlo a la práctica. Entonces, mirándolo desde este punto, yo preguntaba, ¿cómo saber si no hay madurez? Y lo primero que encontraba es que falta el compromiso, ¿cierto? Recordemos que el escritor le estaba hablando a creyentes que no la estaban pasando bien. Y estaba muy difícil la situación. Y quizás si yo fuera la que hubiera escrito esa carta, le hubiera dicho, ah, dale, tú puedes, adelante, ¿cierto? Permanece, ¿cierto? Pero el escritor les dice, maduren, tienen que vivir, tienen que crecer, tienen que madurar. ¿Por qué dice esto? Dice, ya deberían ser maestros, pero son niños. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué será lo que el escritor podría decirnos a nosotros, a la iglesia actual, viendo nuestra condición y nuestra vida, que nosotros no estamos pasando ni persecución, ni nos están torturando, ni nada de eso está pasando, ¿cierto? Así con esa magnitud que a ellos les pasa. Quizás si nos han rechazado, quizás nos han dicho cosas difíciles, pero no a la magnitud de ir a la cárcel, no a la magnitud de ser torturado, ¿cierto? Así que en comparación nuestros conflictos no son nada en comparación a lo que ellos estaban viviendo. ¿Qué podría decirnos a nosotros? Quizás nos podría decir, ustedes están llenos de excusas con el Señor y con la iglesia. ¿Será que eso nos puede decir? Yo pensaba que a ellos nos podría llevar, ustedes de qué se quejan, ustedes de qué se excusan. Esas excusas no les van a servir para nada. Y si muchas veces hemos dicho que hemos sufrido, ni es por causa de la fe, ni por causa de seguir a Cristo, muchos de ellos han sido nuestras malas decisiones, nuestra negligencia. Quizás otros han sido por procesos también que el Señor está librando, que está llevándonos a nosotros, en los cuales nos está enseñando y en los cuales nos invita, permanece, aprende lo que tienes que aprender en esta temporada. Pero otros momentos difíciles que hemos pasado, y me he dado cuenta personalmente, también he descubierto que mis malos hábitos me han hecho pasar momentos de enfermedad. Una vez que ya empecé a cambiar los hábitos, pude ver, Señor, tenías toda la razón. Y estuve peleando con todo esto, ¿cierto? Y para la gloria de Dios, he podido ver cómo el Señor ha estado sanando mi corazón, en mi vida, al presente, mi cuerpo. Y yo creo que mi corazón también. Pero para nosotros dentro de nuestro menú no está el sufrir por la causa de Cristo. Para nosotros dentro de nuestro menú
No existe la palabra compromiso. ¿Con qué se come? Si el Señor me conoce, es que tú sabes, Señor, mi condición, porque hemos dicho muchas veces así. Entonces, dentro de esta falta de compromiso, el llevar la iglesia se vuelve cada día más complejo. Cada vez más se puede apreciar que pocos levantan la mano para el servicio, porque muchos solo quieren recibir y poco dar. La iglesia en general, a nivel mundial, está escaseando y quienes están al servicio pueden terminar sufriendo de un síndrome llamado síndrome de Burnout, creo que es así, Burnout, que se pueden ir quemando de tanto, ¿cierto? Y entonces, ahí es donde aplica la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero el Señor también nos invita, pídanle al dueño de la mies, Señor, para que Él mande sus obreros. Y al hablar de compromisos, muchas veces en ello, para comprometernos primeramente con el Señor y comprometernos con la iglesia, requiere en ello a veces capacitarnos para ejercer en la obra, pero entendiendo que primeramente es el Espíritu Santo quien nos llena de su poder. Pero muchos no quieren pagar ese precio. Requiere ese tiempo de relación, requiere cada día morir a nosotros mismos. Requiere ya no vivir para nosotros, sino vivir para Cristo. Pero esa palabra compromiso cada vez se vuelve para nosotros algo que parece no hacer parte de nuestro menú, como que es ahí el ingrediente que no queremos aplicar para ese menú, ¿cierto? Lo otro que podemos ver es que nuestras prioridades pueden estar equivocadas. Así podemos identificar también si realmente hemos estado madurando o si no nos es falta aún madurar, avanzar en el Señor. Debemos preguntarnos si nuestras prioridades están en complacernos más a nosotros mismos, en deleitarnos, en mi yo, primero mis cosas, o si realmente mi compromiso está primeramente mi prioridad para el Señor. Yo encontraba un comentario y decía que coherencia y perseverancia en hacer aquellas cosas que sabes que te acercan más a Dios, como son las disciplinas espirituales. ¿Y qué es primero para ti? Pregúntate qué es primero para ti cada día. ¿Qué es tu prioridad? Primeramente buscar su reino y su justicia. Primeramente esa cita con el Señor. ¿O qué es tu prioridad cada día? Mi estómago, muchas veces, ¿cierto? A ver cómo resuelvo este conflicto, a ver cómo resuelvo aquello en el trabajo. Muchas veces yo me levantaba de esta manera y llevaba como que iba con los compañeros de trabajo y decía, como que diseñé toda la noche, cuando teníamos diseños difíciles. Yo decía, diseñé toda la noche y me levantaba y pensaba en eso. Y esa era mi carga y esa era mi prioridad y ese era mi pensamiento constante. Así que mis prioridades no estaban realmente en Cristo Jesús. Y estoy aprendiendo a cambiar esas prioridades. Y no se hace de la noche a la mañana, requiere disciplina, requiere perseverancia, requiere constancia, requiere determinación. No va a ser fácil. Pero recuerda que es empezar a cambiar muchas cosas en tu vida, empezar a cambiar hábitos. Y los hábitos no se cambian simplemente por motivaciones, ¿cierto? Sino porque te tienes que determinar a que me cueste, aunque no sea fácil, aunque no estés sintiendo el apoyo de quienes están a tu alrededor, estás determinado a empezar a cambiar tus prioridades. Y esas prioridades tienen que empezar a ser Cristo en tu vida. Amén.
Así que mirando lo fácil que muchas veces nosotros dejamos, ¿cierto?, las cosas para el Señor, la facilidad con que muchas veces podríamos dejar las cosas para el Señor, la relación con el Señor, mi tiempo a solas con el Señor, ahí podrías empezar a mirar cuál es tu prioridad. Y si lo analizamos, así podemos ver que, hablando de inmadurez, los niños consumen cada día como entretenimiento, ¿cierto? Quieren como redes sociales, el celular, el computador, el televisor, quieren entretenerse, ¿cierto? Eso es como lo más deleitoso para ellos. Yo recuerdo que de niña, en mi época, bueno, salir a jugar con los amiguitos, tirarnos piedras en aquella temporada. Pero siempre uno quiere buscar entretención, diversión. Quiere como entrar siempre, que sea constante la diversión, ¿cierto? Creo que a veces en ello podemos ver que podríamos muchas veces identificarnos cómo quiero yo cada día más bien deleitarme en cómo me entretengo, ¿cierto? Y cómo los niños no perciben las responsabilidades, que hay que pagar un arriendo, que hay que pagar una comida, que hay que ir a trabajar, que hay que cumplir con unos horarios. Muchos de ellos no perciben las responsabilidades. A veces dentro de la congregación no percibimos eso. A veces pensamos que quienes tienen responsabilidades pues son nuestros pastores y son los servidores. Pero todos tenemos responsabilidades dentro de la congregación. Todos, ¿cierto? Pero muchas veces, como estamos tan enfatizados en nosotros mismos, tan ocupados en sí mismos, se nos olvida que nosotros somos parte de este cuerpo y que tu obra es mi obra y que nuestra obra es de Dios. Amén. Así que la pregunta que podemos hacernos, ¿qué se requiere entonces para esa madurez? Y lo que debemos empezar a mirarnos es, ¿realmente nos estamos nutriendo del alimento adecuado? No, y no del que me da solo placer. Recordemos que ya tenemos mucho menú dentro del mercado, menú fácil de digerir. En estos días descubrimos el ramen, ¿cierto? Mi hija y yo, y bueno, y nos gustó, es económico y decimos, esto es fácil de hacer. Entonces, como, ay, qué bueno, ¿cierto? Por lo fácil, por lo económico y todo eso. Y asimismo nosotros podemos ver dentro del menú que tenemos en las redes sociales, en los diferentes momentos, que hay algo más fácil. Con esto me alimento, esto es suficiente, ¿cierto? Esto como que ya me llena. Con esto como que me pasa el estómago y con esto me suplo. A veces nos conformamos con que hayan devocionales que otras personas comparten. Y no es que esté mal compartir el devocional, pero el Señor nos está pidiendo, hey, ese tiempo a solas, ese tiempo donde tú y yo estamos a solas, donde compartimos, donde puedo hablarte de tu necesidad, de tu vida, de cuál es tu verdadera necesidad. ¿Puede satisfacernos de cierta manera? Sí. Pero eso no quiere decir que estos menús que encontramos día a día a nuestro alrededor sean los nutrientes que nuestra vida espiritual requiera, necesite. Dios es el que sabe realmente de qué estamos necesitando en el ámbito espiritual. Así que es mejor, mis hermanos, y les digo, comer en casa primero, antes de salir. ¿Cómo que comer en casa primero? Primero esa relación con el Señor, ¿cierto? ¿Qué vas a hablar con el Señor? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a instruir? ¿Dónde te va a llevar? ¿Qué te está mostrando de tu condición? ¿Cómo puedes hablarle de esas luchas que estás pasando? Y vas directo con el Señor.
Y también nos invita a que primeramente nos alimentemos en esta casa, la congregación. Porque muchas veces también decimos, no, no hace falta, ¿cierto? Y hemos estado escuchando mucho, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, hermano, no es lo mismo alimentarme acá y puede ser la misma palabra de Dios, pero Dios tiene propósito para esta casa. Y ha estado instruyendo y lleva una secuencia con todos nosotros. Y en eso va nutriendo y va nutriendo cada día. Hay momentos que nos invitan y gloria a Dios porque también podemos recibir, pero el Señor nos invita, aliméntate bien. Lo que estoy preparando para ti es lo que he visto que es necesario para tu vida. Así que es mejor comer en casa primero para que cuando salgas no te antojes de cualquier cosa, ¿cierto? De chucherías que no te van a, a nutrir muchas veces. Para que cuando salgas puedas decir, ¿esto sí es sano o no es sano? Para que cuando salgas puedas discernir, ¿realmente eso viene de Dios o no viene de Dios? Porque tenemos la constancia de comer y comer y decimos, ay, sí, vi esto. Esto es como palabra de Dios. Y de pronto empiezas a mirar y a profundizar y dices, me estaba llevando por otro lado, ¿cierto? Yo en estos días escuchaba y les confieso que tengo la tendencia a escuchar a veces una emisora cuando yo escuchaba algo raro y yo decía, ay, ¿y eso por qué? Y parece como bueno. Pero entonces cuando empezaba a profundizar yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo así? Y ya entendía más allá y yo decía, ay, Dios, gracias te doy porque tú eres el que nos ayudas también a discernir y a mirar qué nos comemos. ¿Cuántas veces nosotros comiendo en la calle no nos hemos enfermado, cierto? Así puede pasar con nosotros cuando decimos voy a comer en cualquier parte. Sin los sistemas de salubridad adecuados. Voy a hacer la analogía. Imagínate que vas a un lugar y que comes de cualquier manera sin saber cuál es el sistema de salubridad. ¿A dónde han llevado la palabra para discernir? ¿Es esto un menú que conviene, que está purificado, que es realmente la palabra de Dios? ¿O hasta dónde está alterado por el hombre? Debemos de ser cuidadosos en ello. Así que comer es digerir cada palabra que muchas veces no queremos aceptar con lo que tal vez hemos estado peleando. Porque también en ese menú nosotros decimos, ay no, ahí exhortan demasiado, yo no quiero exhortación, yo quiero palabras que me alienten. Pero resulta que la exhortación es bendición. Y yo creo que aún en la exhortación hay mucha más bendición. Y yo he visto cómo el Señor me ha tenido que sacudir en medio de la exhortación para hacerme entender, qué mal estaba, ¿cierto? Y cuando me hizo entender qué mal estaba, dije, gracias a Dios, porque iba camino al abismo y hubo quien fue diligente de parte de Dios y habló lo que era necesario hablar para mi vida. Me entregó el menú necesario, el alimento necesario y me salvó de ir al abismo. Por eso, esto es llevarlo no solamente a decir, yo creo que eso no era para mí, yo creo que esto mejor lo hubiera digerido tal hermanito, sino que podíamos decir, qué bueno, Señor. Y más que escucharlo, es llevarlo a la práctica. Porque el escritor les dice, usted les entra por un oído y les sale por el otro. En una de las versiones dice así. Les sale por un... Ustedes han escuchado, es que tapas este oído para que... No, ¿cierto?
Resulta que les está diciendo, llévenlo a la práctica. Ustedes conocen mucho, oyen mucho, muy bueno y todo, pero tienen que practicarlo, ¿cierto? Para que pueda esto dar resultados. Esto empieza decidiendo en nosotros que vamos a dejar que entre en nuestros oídos y que vamos a dejar que guarde en nuestro corazón. Amén. Porque me recordaba así, es como cuando muchas veces la mamá sirve para su misión a Dios, el afecto fraternal, el amor por todos, y esto provoca entonces esta madurez que es productiva y que es útil en el conocimiento de Dios. O sea, ya no es un conocimiento que es de solo referencia, no es de, ay, me llené, que tanto teología tengo, ¿cierto? Sino que es algo que nos lleva a ser fructíferos. Porque podríamos ser solo teólogos y no ser útiles ni productivos. Así que necesitamos que esa madurez que empieza con el esfuerzo cada día. Amén. Pero eso debe ser constante y estar enfocado en una sola meta. Y por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sí sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Estamos llamados a avanzar y a no quedarnos ni estancados, ni mucho menos a retroceder, ni quedarnos todo el tiempo como niños inmaduros, sino a ir cada día dando pasos, a ir avanzando, a no quedarnos ahí como bebés muchas veces. Por eso ya la manera de alimentarnos requiere cada vez un cambio más avanzado. Ya no es leche, que me sabe a dulce y que me da energía. Ya es un alimento sólido que requiere más preparación, que requiere más tiempo, que requiere más esfuerzo, ¿cierto? Requiere que cada vez vamos a escoger un mejor menú, no a escogernos nosotros ni siquiera, sino a dejar que el Señor sea el que nos direccione, ¿cierto? En todo eso, porque nosotros escogemos a nuestro parecer y como iniciaba con el texto, el niño puede decir, yo creo que me puedo alimentar con esto y con aquello. Pero el Señor es el que sabe realmente cuál es el alimento que va conveniendo a nuestras vidas. Y en esa relación con Él vamos cambiando nuestra manera de alimentarnos. El menú ya no es a nuestro antojo de paladar infantil. Debemos alimentarnos, pero alimentarnos bien, no para llenar nuestra panza, ¿cierto? Nuestra panza espiritual que me calme mis miedos y ya, sino que es para nutrirnos y para avanzar, para que cada día podamos ir avanzando y podamos ir creciendo y podamos ir recibiendo los nuevos bebés y los niños y podamos ir ayudándonos unos a otros y juntos ir creciendo y no quedarnos como una iglesia llena de bebés, ¿cierto? De niños, sino que cada día vamos a ir avanzando juntos, ¿cierto? Como cuando la madre está alimentando a su bebé, esto requiere para nosotros
que nos invita a ir avanzando porque vendrán nuevos bebés espirituales. Y no estoy diciendo, ay, no es que, no, o sea, van a ser nuevos en el Evangelio. Y requiere que nosotros estemos bien alimentados. Una madre cuando está alimentando a ese bebé, esa madre también se tiene que alimentar bien para pasarle los buenos nutrientes a ese bebé, ¿cierto? Así nosotros cada día debemos ir alimentándonos para poder alimentar esta nueva generación que viene. Y ellos también van a tener que alimentarse, dar sus pasos, ir avanzando, porque no podemos quedarnos en la misma circunstancia. El escritor le dijo a los hebreos, ustedes llevan mucho tiempo, se los digo, ustedes llevan tanto tiempo siendo creyentes, ya deberían enseñar a otros. Y yo creo que nosotros tampoco podemos quedarnos cómodos. Y sé que muchos de nosotros no estamos cómodos en el lugar donde estamos. Queremos avanzar más, queremos ir más allá. Y puede sonar fuerte esta palabra, pero es real. La iglesia se puede estar llenando de bebés y a su vez de adultos con paladar infantilizado, que no quieren ir más allá, no quieren compromiso, que no quieren morir a sí mismos para vivir para Cristo y dar la prioridad a Cristo. Y estamos en un riesgo de sufrir tiempos difíciles y de sentir que en esos tiempos difíciles entonces ¿cómo estamos nosotros firmes? ¿Qué pasará cuando vengan los momentos de persecución? Y creo que a eso lo llevaba el escritor también. Están pasando tiempos difíciles, pero tienen que avanzar, tienen que madurar, tienen que empezar a crecer para que en esos momentos de persecución no sean movidos, para que puedan permanecer, para que puedan estar firmes y puedan mostrarle a esos nuevos creyentes que vale la pena seguir a Cristo, a pesar de no ver muchas veces resultados que queremos ver humanamente, a pesar de que las cosas no salgan como queremos que salgan, pero salen a la manera como Dios requiere que salgan, para que sus palabras se cumplan, para que sus tiempos se cumplan. Pero requiere de nosotros estar maduros para estar firmes y para poder instruir a otros que llegarán. Amén. La invitación en esta noche es, analiza cómo vives hoy el compromiso con Dios. ¿Cómo están tus prioridades? ¿De qué te estás alimentando realmente cada día? ¿De cuánto te esfuerzas para avanzar? ¿Y cómo estás enfocado hacia la meta? ¿Cuál es realmente tu meta? Mira realmente cuánto estás consumiendo realmente la verdadera palabra que puede nutrirnos, o hasta dónde te estás endulzando, ¿cierto? Que no has podido avanzar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, hoy te damos gracias. Señor, aún hasta mi propia vida, mirando esa palabra, la presento delante de ti, mi Rey. Recordando que te he presentado tantas excusas y sé que no soy la única, Señor, aquí. Sé que muchos de nosotros te hemos presentado excusas, Señor. Sé que tenemos muchas veces miedo hasta el compromiso. Sabemos la demanda que tiene, pero tráenos a memoria que ya tenemos un compromiso al llamarnos
cristianos llevamos a Cristo. No nos dejes olvidar que ya, cuando hemos dicho que somos hijos tuyos, ya hay un compromiso. Padre, ¿cuántas veces queremos evadir ese compromiso? Padre, y mirándolo desde esa palabra también entendemos, Señor, que muchas veces no nos hemos alimentado adecuadamente. ¿Cuántas cosas nos hemos saltado en medio de ese menú, en medio del alimento que tú quieres darnos? Aquellas cosas que traen demanda para nuestras vidas, aquellas cosas que requieren cambio, aquellas cosas que no queremos enfrentar, que nos molestan. Padre, ayúdanos a mirar precisamente esas cosas que hoy peleamos con tu palabra muchas veces, que requieren urgente un cambio en nosotros, que requiere urgente llevarlos a la práctica. Padre, perdónanos porque podríamos decir que tenemos muy buen conocimiento de tu palabra. Podríamos decir que también tenemos dones, tenemos talentos, hay capacidades, pero nos estás invitando a madurar, a avanzar. Llévanos a no acomodarnos más en la condición donde estamos, en el lugar donde estamos, porque también nos hemos acostumbrado a servir de la misma manera por años, pero nos invitas a avanzar y a entender que hay que ir más allá, que hay que ir más allá, que hay que dar un paso más, a no acomodarnos. Ayúdanos, Señor, a salir de esa comodidad. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Padre, cada día en lo que requiere que nos esforcemos. Por algo le dijiste a Josué que fuera esforzado y valiente. Ayúdanos a entender que aunque ya tenemos tu salvación, que no pagamos nada, que no es por obras, requiere de nosotros permanecer y avanzar más allá. Avanzar, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.